Hola a todos, esto es Lidia Naranjo y esto es Crear Conscientemente. Disponemos a hacer una breve actualización energética sobre lo que está sucediendo en este momento en el planeta. Las posibilidades que están llegando a nosotros después de los últimos, siempre, las últimas actualizaciones, lo último que está llegando a nivel energético en el corazón. Se está moviendo algo muy profundo, estamos abriendo la posibilidad de no tener que juzgar constantemente lo que se vive, ni juzgarnos a nosotros, ni juzgar lo que vivimos en el entorno. Es una, digamos que es una forma nueva de vivir la vida en la que la tierra es como es y tú no juzgas la experiencia que vives con respecto a los demás, porque sabes que los demás están viviendo su propia experiencia, cada uno está creando su propia realidad y ofreciéndose a sí mismo lo mejor que puede dado el sistema de creencias que tenga o dado el sistema de creación en el que se basa su realidad, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy difícil llegar a comprender que la experiencia en la Tierra depende única y exclusivamente de mí misma, de lo que yo elija, comprender sobre mí. Mi experiencia, por ejemplo, siempre ha sido muy dada a ofrecer a los demás, a cuidar de los demás, a vivir a través de los demás lo que yo realmente quería vivir para mí, ¿no? Entonces ahora que vivo en un lugar donde me he dado a mí misma lo que quería, que era un lugar sereno, tranquilo, pacífico, donde poder realizar quién soy, donde poder darme cuenta realmente de mi fortaleza, de mi voluntad, de mi alegría de vivir, de quién soy yo cuando elijo estar conmigo misma, pues me encuentro en una tesitura que a veces me confunde, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo he esperado yo para llegar a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo he esperado yo? ¿Cuánto tiempo he esperado yo para llegar a estar centrada en mí y no estar centrada en los demás? Y no es fácil porque es como si de pronto le hubiera dado la vuelta al calcetín y en vez de estar centrada en el entorno y cómo estar ayudando y cómo estar colaborando y cómo estar aportando y cómo estar viendo a ver cómo están mis relaciones más cercanas, mis hijas, mis clientes, las personas a las que puedo atender en mi vida diaria a través de mi conciencia, cómo puedo enaltecerlas, cómo puedo mejorar su vida, estoy de pronto centrada en mí, cómo puedo mejorar mi propia realidad y cómo puedo hacer que mi experiencia sea tan divertida y tan apetecible como para que cuando yo me despierta en la mañana diga, qué rico, quiero salir a disfrutar del día, ¿no? A pesar de que siga ayudando, siga sirviendo a los demás, siga conectando con los demás desde mi conexión con lo divino, desde mi conexión con la tierra, desde mi conexión con la forma en que yo elijo vivir mi experiencia, está primero el que para mí es importante sentir esa diversión, ¿no? Es sentir ese disfrute del día, ¿no? Y una vez que tengo la claridad sobre cómo disfruto mi experiencia, cómo disfruto mi día, cómo hago que mi día se sienta más enaltecido, entonces soy capaz de seguir colaborando con el entorno, ¿no? Y eso es algo muy difícil de entender, muy difícil de comprender, muy difícil de asimilar para el ser humano que está adoctrinado en vivir primero para el servicio de los demás antes que para el disfrute de su propia experiencia, ¿no? Antes que para el disfrute de su propia creación, ¿no? De lo que él ha creado para sí mismo. Entonces hemos trabajado mucho por llegar hasta este punto en nuestra habilidad de crear y llegamos y de repente es como, ¿y ahora qué hacemos? Esta es nuestra creación, no sabemos cómo disfrutarla porque no estamos acostumbrados a darnos a nosotros mismos, ¿no? Y así es como los últimos días que hemos pasado han sido no difíciles porque comparado con otros momentos de nuestra vida, o por lo menos de mi vida, se podrían decir que son los más fáciles y sencillos que he tenido nunca.
pero sí contrariados, sin saber a veces cómo disfrutar de mi propia experiencia, de esa propia experiencia que yo he ido creando para mí misma, ¿no? Pues ahora estamos en este lugar maravilloso donde me permito eso, el disfrutar de la tarea de ser como una con la tierra, como una con el propósito de amar y de creer en mí misma, creer que cuando uno elige disfrutar nunca va en detrimento de los demás, que cuando uno elige disfrutar nunca va en el abandono de los compañeros, o en el abandono de la familia, o en el abandono del trabajo, o en el abandono de aquellos a quienes has servido anteriormente. No es que los abandones, simplemente estás poniéndote en un lugar de preferencia, ¿no? Estás poniéndote en un lugar de más amor por ti, de más valoración, de más respeto hacia ti mismo, de más consideración hacia el ser humano que eres. Y por ello, bueno, considero importante compartir de pronto esta actualización, aunque está muy basada en mi propia experiencia, pero sé que no es fácil, sé que vivir la experiencia desde el interior de nosotros, creando nuestra realidad, es algo que es muy nuevo. Siempre hemos estado pendientes de lo que se supone que deberíamos estar haciendo y de estar haciéndolo bien, y ya no es necesario. Ya hoy en día, cuando uno se siente que de verdad está actualizándose en cuanto a su energía, está trayéndose al momento presente, está trayéndose a la hora, en cuanto a su manifestación energética, su capacidad de ser uno mismo, de estar conectado con su energía y de ser uno mismo aquí en la tierra, ya no es necesario poner al otro por delante de ti. Y no todo el mundo está de acuerdo con ello, y a lo mejor, bueno, la mayoría pues igual pensarán que es un acto de egoísmo, pero en ese acto de egoísmo radica el amor por uno mismo, ¿no? Radica la constancia de nuestro trabajo como creadores, la constancia de nuestro trabajo como eternos liberadores del sufrimiento, ¿no? O eternos sufridores, también puedes elegir, es simplemente dos caras de la moneda, ¿no? Podemos vivir por y para el sufrimiento de los demás y seguir sufriendo con ellos para poder conectarnos a la tierra y seguir en el momento de dolor en el que todos nos unimos y somos uno a través del dolor y a través de la tragedia y a través de no permitirnos ser más y a través de no permitirnos ser felices, o podemos de pronto darle la vuelta a la circunstancia y aprender a darnos a nosotros mismos, a relajarnos, a tomarnos con más amor y con más libertad nuestros días, nuestro tiempo en la tierra, y no sufrir porque las cosas no sean perfectas, porque en el fondo nadie dijo que tenían que serlo. O sea, el perfeccionismo no existe, es simplemente una transparencia de nuestro ego. Es como si nuestro ego necesitara esa sensación de llegar a ser perfecto algún día, y realmente nunca vas a llegar a ser perfecto. Nuestra humanidad nunca va a llegar a ser perfecta. El perfecto es aburrido, no hay más donde ir después de la perfección. En cambio, el crecimiento o el disfrute o el entendimiento de uno mismo puede ser eterno, ¿no? Y el acojone que eso produce, o el miedo que eso produce, también puede ser eterno. Entonces hay que ir eligiendo cómo te posibilitas a ti mismo una vida menos torturada por el crecimiento espiritual, y una vida menos apagada por no querer de pronto ponerte en un primer plano, menos apagada por quererte poner, por querer elegir siempre el entorno antes que a ti, y querer dejar que el entorno siempre dictamine, o que el proceso con los demás siempre dictamine cómo debería ser y hasta dónde te permites ciertas cosas, ¿no? Como la felicidad, como la abundancia, como la tranquilidad, como la paz, como el no victimismo, como el no sufrir. Y bueno, con ello
empezar a creer en nosotros mismos, empezar a realmente creer en que esa abundancia, cuando nos permitimos esa abundancia de estar en nuestra energía, en nuestro centro, no solamente trae el dinero que necesitamos para vivir, sino que también trae el entorno adecuado para nosotros, ¿no? Y la gente adecuada para nosotros. Y poco a poco eso se va a ir haciendo como realidad en la vida de aquel que va siguiendo este camino, ¿no? El proceso energético, cuando tú te pones primero, cuando tú eres lo que valoras, cuando tú valoras tu disfrute, cuando tú valoras tu voluntad de estar aquí disfrutando, o estés donde estés, pero disfrutando de tu experiencia y viviendo esa experiencia con mucho amor por ti, porque has aceptado que te lo mereces, has aceptado que lo vales, has aceptado que lo quieres, has aceptado que lo has creado, has aceptado que te lo estás dando y que eres capaz de disfrutarlo, pues llega más de lo mismo, ¿no? Llega más de lo mismo para enaltecerte siempre más. Y esa era un poco la historia, lo que les quería contar hoy sobre mi historia personal, sobre mi actualización personal de la energía en este momento, y que espero que les sirva para aquellos que han dado grandes progresos y que a veces la mente se tarda en asimilar el progreso que estás haciendo y le cuesta mucho leer la realidad sobre lo que estás viviendo, ¿no? Y por eso es que a veces nos encontramos en que hacemos cambios de vida en los que luego decimos, ¿por qué estoy viviendo esto, no? Hace falta mucha tranquilidad y mucho reposo para uno a veces ser capaz de leer con claridad su actual momento, ¿no? Lo que realmente está pasando en tu vida y no lo que tu mente proyecta y te está haciendo sentir, ¿no? Entonces, para aquellos que tengan de pronto dificultades en cómo leer su momento real, lo que realmente está pasando energéticamente, mis sesiones personales siguen estando abiertas y me pueden contactar por Facebook o me pueden contactar por mis correos personales que los dejo aquí debajo de este post, ¿vale? Bendiciones a todos y que tengan un día, una vida estupenda y que disfruten realmente de la naturaleza de sus propias creaciones.